Podemos tomar asiento, hermanos. Qué hermosos himnos. Nosotros cantamos himnos antiguos y cánticos contemporáneos, que hay hermanos que están componiendo letras bíblicas, alabanzas, himnos bíblicos que exalten el nombre del Señor, que Cristo, que el Trino Dios sea el centro de las alabanzas. Eso nunca tendría que haberse perdido. Hermanos, vamos a Mateo capítulo 17. Estamos en este Evangelio de Mateo hace ya, podemos decir ya varios años, y el Señor quiere discipularnos. Él discipulaba a sus discípulos y el Señor quiere discipularnos a nosotros y quiere que nosotros podamos vivir en obediencia a Él, no para salvarnos, sino por amor, ¿sí? Como hijos obedientes. Hermanos, los que son músicos lo deben saber mejor que nosotros, que aquellos que no somos músicos. Dice así, miren, un escrito cortito. En la música, los silencios son tan importantes como las notas. Un gran pianista no golpea todas las teclas sin pausa, porque convertiría la melodía en ruido. El silencio entre una nota y otra nota prepara el oído, da sentido a lo que se escuchó y crea expectativa para lo que vendrá. Sin silencios no hay armonía, solo confusión. Oramos. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, quien vino a la tierra, que discipuló a 12 personas primero y que después esas 12 personas discipularon a otros y otros discipularon a otros. Y hoy, Señor, estamos aquí milagrosamente en medio de un mundo contrario a tu palabra, pero sin embargo nos mantiene firmes. Y lo que es algo, Señor, también tan llamativo y tan amoroso es que nosotros vivimos en un mundo en contra de Dios, pero que tenemos que amar al prójimo. No somos enemigos del prójimo, sino somos amantes del prójimo, así como lo demostraste vos y todos tus discípulos. Hasta el día de hoy tenemos que seguir demostrando que somos tus discípulos, amando a Dios y al prójimo. Te damos gracias por tu palabra. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hablando de la música y de los silencios de la música, que son muy importantes, tan importantes como una nota, vamos a leer. Ustedes saben que estamos en el capítulo 17 y que ellos habían recibido una impresionante transfiguración de nuestro Señor, y ese es el contexto. Y el Señor dice, el verso 9 del capítulo 17 de Mateo: cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Eso es interesante porque ellos estaban totalmente, más que nada Pedro, maravillado de ver esa transfiguración, ese espectáculo, como quien dice, ¿no? Y Jesús, cuando ya la voz del cielo ya no se escuchó más, cuando esa nube que los cubrió y cuando ya el Señor volvió a su forma de hombre, ¿sí? Bajaron del monte y el Señor, mientras bajaba del monte, le daba algunas directivas. No eran consejos, eran órdenes y, valga la redundancia, imperativas. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó. Eso también tiene que ver con el discipulado del Señor hacia nosotros. No solo el Señor se mostró
mostró una parte de su gloria, mostró una parte de completamente Dios ahí en la transfiguración, sino que el Señor les mostró y les enseña cómo quieren que ellos se comporten. ¿Cuándo es realmente que ellos tienen que dar la palabra de Dios? ¿A quién tiene que dar? ¿En qué momento? Porque Él es Señor y soberano. ¿Sí? Dijo hoy Oscar, profeta, sacerdote y rey. Es profeta, intercede por nosotros, mejor dicho, sacerdote, nos trae la palabra como profeta, pero también es rey y soberano de nuestras vidas. Un rey tiene súbditos, no tiene pequeños reyes. Nosotros somos esclavos, no somos esclavos del hombre uno a otro. Ustedes no son mis esclavos y yo tampoco soy sus esclavos. Yo no soy su empleado como pastor. Yo soy su hermano y todos juntos tenemos a nuestro rey, a nuestro sacerdote y profeta. Entonces, Jesús manda, dice Jesús mandó que no digan nada. Él es soberano, Él tiene que mandar. Que no digan nada de la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Qué interesante eso, ¿no? Qué interesante porque cualquiera de nosotros, al ver alguna experiencia mística o espiritual, correría a contarlo, ¿no? Aquellos pastores que dicen, con respeto lo digo con cariño, ¿no? Porque yo he estado ahí también. ¿Quién tiene algún testimonio para contar? Y sería, ¿no? Jacobo, Juan y Pedro. Yo vi al Señor transfigurado y aquí el Señor le dice, no digan nada a nadie hasta que el hombre, que el Hijo del Hombre, o sea, Él, resucite de los muertos. Esto tiene que ver con el discipulado. El Señor los estaba preparando, los estaba construyendo en verdaderos discípulos de Él. Los verdaderos discípulos de Él hablan lo que Él dice que hay que hablar, cuentan lo que Él dice que hay que contar. O sea, lo importante de esto no eran las evidencias espirituales o los milagros de Jesús, lo importante era que el pueblo, que la gente entienda de su muerte y resurrección. Y si ellos contaban estas cosas tan espectaculares, mucha gente podría tomarlo como alguna leyenda o algo de algún espíritu, o tal vez no le creerían, o tal vez, como siempre, Jesús sufrió el hecho de que lo querían hacer un rey de Israel para liberarlos en un sentido material de los romanos, en un sentido físico. O sea que ellos no podían generar ninguna confusión en las personas. Y ya que está, doy una aplicación rápida. ¿Cuántas veces Marcelo Camargo ha confundido a la gente? No se imagina. Con la palabra de Dios. No se imagina. Me avergüenzo, pero yo lo ayudo. Yo me avergüenzo. O sea, yo descubro mi corazón para que ustedes no caigan en los errores. Me acuerdo que yo quería hablar del Señor y primero hablaba de los marcianos para entrar en conversación. ¿Qué tendrá que ver? Ya lo conté muchas veces, ¿no? Pero el público se renueva, dijo alguien. ¿Qué tendrá que ver hablar de los marcianos para hablar del Señor? Bueno, era inmaduro yo, ¿cuántos dicen amén, no? Sí, así que ustedes no sean inmaduros como yo y hable del Evangelio cuando el Señor les dice, el Señor ha dicho que hablemos del Evangelio, pero del Evangelio, no de los marcianos, ni nada, ¿no? Es un arte conectar, hoy lo aprendí después de muchos años de cristiano. Es un arte conectar el Evangelio a conversaciones. Estamos conversando y podemos, pero hay que pedírselo a Dios, que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces, los apóstoles iban a empezar a contar cosas que el Señor no quería, que no era el tiempo, iban a contar cosas extraordinarias, y lo que quería el Señor es que ellos se podían crecer en lo que el Señor, el mandato del Señor y la misión de Cristo. Hoy vemos que se está predicando otro evangelio, ¿no? Vení a recibir, vení a hacer esto. Y la verdad que eso no es el evangelio, ¿no? Como yo decía ahí cuando Oscar estaba enseñando el catecismo, ¿no?
¿A qué vino Cristo? Decía Oscar en el catecismo. ¿A qué vino? A morir. ¿Para qué es la sangre de Cristo? ¿Para que te salve de un perro que te va a morder? No. ¿Para qué la sangre de Cristo? Para limpiarnos del pecado. Y ya nos limpió. Lo que hemos creído ya nos limpió del pecado. Y esa sangre sigue activa porque nosotros, aunque ya somos salvos, miren qué paradoja, ¿no? Desde la salvación, desde una persona regenerada, redimida absolutamente, porque no hay más redimidos que otros, no hay más regenerados que otros, no hay más gente llena del Espíritu Santo que otros, hablando de la completa llenura. No, hay personas que son más maduras y otras más inmaduras, pero todos tienen el mismo Espíritu Santo. Entonces esa sangre, aunque nosotros somos creyentes, esa sangre sigue activa en nosotros, porque a veces pecamos, ¿sí? Y no es que abra una canilla y dice, bueno, pecó, lo voy a... No, no, no. Es que espiritualmente estamos ya bañados por la sangre de Cristo. Hay una canción muy linda que dice, si una gota de tu sangre sobre mí, ¿no? Bastaría para limpiar todo mi ser. Una gota de tu sangre. Y la paradoja que el cristiano va a seguir pecando, pero debería el cristiano pecar cada vez menos, yendo a la perfección. No va a ser perfecto en este cuerpo, en esta mente, pero el cristiano tiene que ir creciendo. Entonces Jesús no quería que ellos cuenten ideas equivocadas antes de venir la cruz, porque contar cosas espectaculares sin la cruz es solo un mensaje carismático. Contar milagros, cosas espectaculares sin la cruz es solo un mensaje de alguna secta, de algo místico, de brujos, de curanderos, sin la cruz. El Señor todavía no había pasado por la cruz. Por eso Pedro se confundió, ¿se acuerdan? En el capítulo 16, que el Señor dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén, que sea escarnecido, que sufra de los ancianos. Y Pedro le dijo, no te acontezca tal cosa, no mueras. Pedro no había entendido la necesidad de la cruz. Por eso el Señor llevaba paso a paso a los discípulos. Él le mostraba quién era Él en los milagros, en la transfiguración, pero paso a paso. Quería que ellos vayan maduramente. No querían que hablen antes de tiempo. La cruz completa el mensaje del Evangelio. Sin la cruz no hay Evangelio. Entonces, es el orden que Dios estableció del Evangelio. Primero, sufrimiento. Después, exaltación. Primero tuvo que pasar por la cruz. Después fue exaltado. Dice Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, no en la transfiguración. Esto lo añado yo, ¿no? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Se da cuenta? No fue declarado cuando Cristo calmaba el mar o cuando sanaba enfermos o cuando resucitaba muertos, sino que el cumplimiento de la acción del verdadero Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios, se iba a cumplir cuando Él resucite. Ahí todos nuestros pecados ya iban a ser totalmente perdonados. En la resurrección de Cristo, ninguno que expresa fe en Él puede todavía quedar en un pecado que lo domina. Puede quedar en pecados, ¿sí? Así, de vez en cuando, caer en algo, lamentablemente, en un error, en orgullo, en soberbia. Pero si Cristo resucitó de los muertos, ese mensaje te dice, no podés continuar con un pecado específico que te domine. No lo podés. Porque no estás creyendo que Jesús resucitó de los muertos. Entonces, la buena noticia para aquellos que somos creyentes y que somos redimidos y que todavía estamos confundidos, que los pecados nos pueden dominar, la buena noticia es que Cristo resucitó y que con Él enterró los pecados nuestros. Ya repito, no vamos a ser perfectos,
pero ya no vamos a incurrir. Entonces, aunque la transfiguración era un anticipo de la gloria de Dios, la gloria de Cristo, pero la prueba definitiva era que Él moría y resucitaba. Él iba a ser nuestro sustituto, Él iba a tener victoria sobre el pecado. Eso es lo más importante. Por eso Pablo le dice a los romanos esto, ¿no? Que les leí, pero también le dice a los corintios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Se dan cuenta de la importancia del Evangelio? Pablo no estaba predicando de los eventos milagrosos de Cristo continuamente, sino del hecho puntual, del Evangelio bien, ¿no? Aunque predicar el Evangelio genuino no convoque a tanta gente. Nosotros tenemos que seguir predicando. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Significa, qué quiere decir? ¿Que está crucificado todavía? No, no, no. Significa que el Evangelio tiene que ver con la cruz y la resurrección. El Evangelio tiene que ver con el nacimiento milagroso de Jesús en una joven virgen llamada María, su proceso de vida, cómo el Señor caminó y dio testimonios a todos que Él era el Hijo de Dios. Y vino y murió en la cruz. Dice también Pablo a los Corintios en 15:14, dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué el Señor le dijo, cállense, esperen a contar hasta que yo sea muerto y resucitado? Entonces muchos hoy, de verdad, quieren a un Cristo espectacular, milagroso, exitoso, pero sin cruz. Un evangelio sin cruz, un evangelio sin arrepentimiento, un evangelio sin sangre, un evangelio sin resurrección. Nosotros los cristianos, de alguna manera, tuvimos una resurrección espiritual. Ahora, cuando creímos en Cristo, las viejas obras pasaron, el pecado pasó, ahora somos hechos nuevos, dice 2 Corintios, ¿no? Capítulo 5. Y ahora somos nueva criatura. Hemos resucitado como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Ahora vamos a tener una vez, sí, la resurrección de nuestros cuerpos. Ese día va a ser glorioso, pero ese día es cuando Él venga en su segunda venida. Hoy han cambiado el evangelio de la gloria, del arrepentimiento, de la sangre, de la cruz, por pensamientos positivos, poder mental, decretos, bendiciones, ¿sí? Que no traen tristezas, que quieren una salud, que quieren prosperidad. O sea que sacaron a Cristo de la centralidad del evangelio, el arrepentimiento lo sacaron y pusieron sus deseos, sus bienes materiales, en vez de decir, como dijo Cristo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dijeron, bueno, vení a recibir tu bendición. Vení que el Señor te va a dar éxito, vení que te va a dar tu empresa. Y gloria a Dios que el Señor tiene tu empresa. No estamos en contra de la prosperidad material. Lo que estamos en contra es que no prediquen el Evangelio. Y aquí no está para predicar lo material, el púlpito, la iglesia. Aquí está para predicar a Dios. Que podemos un día hablar de lo material, para aconsejar a aquellos que saben aconsejar de lo material, está muy bien, pero en otro contexto. En otro contexto. Podemos hablar de la alimentación. Bueno, si alguien sabe y puede dar consejo, bien, pero no en la iglesia del Señor. Juntémonos en una casa, charlemos, tomemos mate. No, nosotros no estamos en contra ni de la cultura. Espero que usted tampoco. Si usted está en contra, yo no niego que usted tenga sus pensamientos. Usted es libre para pensar. No estamos en contra del periodismo, estamos en contra de la televisión, no estamos en contra del internet. Somos cristianos que amamos a la gente, pero que sabemos decir esto sí y esto no. Dice Filipenses 1:29. Fíjese, este texto es para aquellos que quieren venir a la iglesia para poder prosperar y esas cosas, ¿no? Lo que estamos hablando. Dice Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él.
Y es muy difícil que un cristiano no padezca por causa de Cristo. Yo te digo una cosa, si vos estás casado, ya obviamente que tenés que padecer a causa de Cristo. Marcelo, pero mi cónyuge no es mi enemigo. Sí, pero vos muchas veces tenés que ejercer ahí, tenés que ser como Jesús le dijo a los apóstoles, tenés que callar por amor. Esto lo dice Sofonías, ¿no? 3:17, que Dios cayó por amor. En vez de castigarnos, cayó por amor. Tantas veces nosotros tenemos que callar por amor, siempre, no solo en el matrimonio, sino también en la vida, ¿no? Cuando nosotros, y esto de la sana doctrina trae muchos debates, son carnicería, no son cambios de opiniones. El cristiano bautista reformado que debate con un pentecostal y no le tiene misericordia, no le importa, quiere ganar la educación, bueno, eso es una persona inmadura. Ellos tienen que tener amor por el próximo, tienen que callar, esperar que Dios los convenza a veces, ¿no? Hablarle del Evangelio, mostrarle, ¿no? Mostrarle, motivarlos, acompañarlos, mostrarle, ¿no? No autoritariamente, no diciendo, no entendés nada. ¿No ves que la Biblia dice esto y esto? ¿Se dan cuenta? Y que nosotros se nos concedió sufrir, padecer por Cristo. Es un privilegio. Es un privilegio sufrir por Cristo. Eso nos dice la palabra de Dios. Hermanos, les tengo una noticia que no es mala, es una noticia genuina. El cristiano va a padecer porque vive en un mundo en contra de su corazón, en contra de su mente, en contra de su maestro. Por lo tanto, si usted está esperando realizarse en la vida en el sentido completo de las cosas, que todo le vaya a ir bien, no ha entendido el Evangelio. Y si usted no está sufriendo por el Evangelio, es que usted no está viviendo el Evangelio. Si yo les pregunto, ¿quiénes son sus amigos? Y usted me dice, sí, el vecino de al lado, el otro. ¿Y no son tus amigos cristianos? ¿No tenés amigos cristianos? ¿Tus mejores amigos son todos no cristianos? No los deseche. Pero tenemos que tener amigos cristianos. Los apóstoles tenían que callar. Esto era algo absoluto. Ahora, qué difícil, ¿no? Como decíamos, para Pedro callarse. Para nuestro amado hermano Pedro, que tanto nos enseñó, qué difícil que sería callarse, ¿no? Para él. Ir y contarle. Eran 3 apóstoles y tal vez ni siquiera le tenían que contar a los demás, a los otros 9. No tenían que contar. Así que Cristo estaba discipulando a esos apóstoles, mostrando que la resurrección sería la prueba definitiva de su poder. Y ahí todos los escogidos llamados a la salvación iban a entender quién era Cristo. Los demás pensaban que Cristo era un gran profeta, un sanador. Algunos le decían que él era Juan el Bautista resucitado, Elías y algún otro profeta. Pero los que creen en Dios, lo que el Espíritu Santo los convence, saben que Cristo es Hijo de Dios por la obra de la cruz y por la resurrección de entre los muertos. Por eso nosotros no celebramos la Semana Santa, aunque la podemos celebrar, cuando tengamos nuestro local, aprovechamos y 3 días, viernes, sábado y domingo, Semana Santa, y hacemos fiesta y prédicas y traemos un invitado a predicar. Pero no, la Semana Santa para nosotros es todos los días y todos los domingos. Así que la transfiguración mostró la gloria de Cristo por momentos, pero la resurrección confirma públicamente realmente su poder. Esto es maravilloso, ¿no? Porque uno dice, ¿pero cómo? ¿Cristo no era poderoso cuando calmó el mar? Sí. ¿Cristo no resucitaba muerto? ¿No lo resucitó a Lázaro? Sí. Pero la Biblia dice que el Padre mostró su poder con el Hijo cuando lo resucitó de los muertos. Y eso para nosotros es esperanzador, porque un milagro de sanidad te pueden, como a Lázaro, ¿no? El Señor lo resucitó. Pero Lázaro está entre nosotros, búsquelo. No, estaba muerto, se murió. Ahora está en el cielo. El milagro tremendo es la resurrección, porque eso es para vida eterna. Nosotros no tenemos
Por eso aquí, cuando estemos en aflicción, recordemos que si nuestro gran Salvador resucitó, nosotros tenemos esperanza de resurrección. Y eso nos va a llevar a tener esperanza en las dificultades, en las circunstancias adversas de esta vida, ¿no? Entonces Jesús no solo habló con autoridad, también hizo milagros, señales, prodigios, Él hizo todo. Aunque Él hizo un montón de milagros, la resurrección confirma su identidad de hijo, su autoridad mesiánica. Ahora, ¿y en nosotros qué nos confirma, no? Si el mismo Hijo de Dios tuvo que esperar la cruz para que sea confirmado por los ángeles, por todos, que era Él el Hijo de Dios, ¿y nosotros en qué momento de la vida tenemos que confirmar que realmente somos hijos de Dios? Y si seguimos el Evangelio, si lo seguimos. Puedo añadir, si te estableces en una iglesia sana, humilde, pequeña, y echas raíces, y vas creciendo y ayudas a los hermanos a crecer, esa es la confirmación. Si no buscas el espectáculo, si no buscas los milagros y esas cosas, sino que esperás un milagro, pero sin buscarlo, sin estar el 100% de la vida esperando milagros y fantasías y maravillas y señales y prodigios, sino que vivís una vida conforme a la palabra de Dios. Nosotros nos gusta decir una vida humilde, piadosa, tranquila, próspera espiritualmente, sabiendo que Dios te va a proveer todo lo que vos necesitas, obviamente ganándote el pan con el sudor de tu frente, trabajando duro. Esa es la vida del cristiano. No es una vida que el cristiano espera un maná del cielo, ¿no? Un maná verde con la cara de, ¿quién era? Lincoln, Washington, no me acuerdo. Yo como no tengo, no sé. No sé. Así que aquí, ¿no? La muerte expiatoria de nuestro Señor en su resurrección gloriosa, ahí donde nosotros fuimos redimidos. Si esa es la señal más poderosa de todas. No es que el Señor con su palabra haya creado el universo, esa no es la señal más poderosa de que Cristo es el Hijo de Dios. La señal es que Él resucitó de los muertos, porque ahí se entiende que Él era santo. No digan nada porque se va a malentender, no lo digan. No confundan a la gente. Los sinópticos también aclaran un poquito más, ¿no? De este tema, Marcos. Y dice Marcos capítulo 9, verso 10. Y guardaron la palabra, cuando el Señor le dijo que callen, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. ¿Se dan cuenta que todavía no habían entendido? Cosa que el Señor había reprendido a Pedro delante de todos, cuando Pedro dijo, no te acontezca, no vayas a la cruz, no mueras, salte de mí, Satanás, ¿no? Le dijo, no pones la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Y aquí seguían diciendo, ahora, qué maravilloso, porque por lo menos ahora sí estaban prestando atención, y ahí está el discipulado. Cristo quería, cuando Cristo le dijo que era necesario morir, Pedro con sus compañeros, y después esa misma confesión dice, es necesario que yo muera, pero voy a resucitar. Los apóstoles no escucharon eso. ¿Por qué escucharon muerte y no resurrección? ¿Se dan cuenta? Por el temor, por las dudas, porque no entendían todavía el Evangelio. Escucharon muerte, pero no escucharon resurrección. Ahí está la clave, ¿no? Que el Evangelio es completo, no puede poner un énfasis en palabras, así como hacen nuevos evangelios, ¿no? Los nuevos evangelios porque le ponen énfasis en algo. Joseph Smith o José Smith le puso énfasis al Apocalipsis, ¿sí? Elena White o G. de White le puso énfasis al Apocalipsis, a las profecías, sacando de contexto el contexto bíblico de toda la Biblia. Entonces hacemos una doctrina, ¿no? Esto de los colores, ¿se acuerdan? Había en la década 90, creo que inició los colores del Espíritu Santo. ¿De dónde? No sé de dónde lo sacaron. Del arco iris, cuando el Señor hizo el pacto. No entiendo. Entonces hacemos doctrina de textos o de historias
doctrina sacada de las doctrinas de la Biblia. La Biblia se entiende en un todo, ¿no? Dice Mateo 16, 21, bueno, ya se lo leía eso, ¿no? Pero en los hipnóticos, en Lucas 9, 36, dice, ellos callaron por aquellos días, no dijeron nada a nadie. Y no lo dijeron. Lo que nosotros tenemos que aprender también de los apóstoles. Así con todas sus dificultades y errores, ellos eran leales al Señor. Eran discípulos verdaderos. Si vos te preguntás, ¿soy un discípulo verdadero? Y fíjate los apóstoles, que a pesar de todas sus inmadureces, ellos iban creciendo, creciendo, creciendo. A veces parecía que decrecían, pero no, el Señor estaba ahí para enseñarles, ¿no? Como dijo una maestra cuando yo iba a tercer grado, que nunca le preguntaba nada, siempre hacía la mía, y la maestra cuando me corregía decía, ¿qué hiciste? ¿Por qué no me preguntaste? Y yo no le contestaba nada. ¿Por qué no me preguntaste? Preguntame, Camargo, preguntame. Aquí me pagan para enseñarte y yo te tengo que enseñar. Bueno, salvando la distancia, el Señor nos quiere enseñar continuamente. Entonces, el verso 10, venga conmigo al verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Bien, la pregunta nace porque acababan de ver a Elías, ¿sí? En la transfiguración. Y también los judíos, los rabinos, los ancianos, enseñaban la profecía de Malaquías. Venga conmigo a Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6. Malaquías, antes, ¿cómo se dice? El antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Los ancianos de Israel enseñaban cosas, los apóstoles como buenos judíos la recibieron de su niñez y ellos tenían la idea que de que antes que venga el Mesías iba a aparecer Elías resucitado, o no sé cómo, en espíritu, e iba a restablecer todas las cosas porque ellos tenían de Elías un profeta poderoso, un profeta que ellos se imaginaban así como Elías mandaba a pedir fuego del cielo, ellos dicen, bueno, ahora va a venir Elías y estos incircuncisos romanos, estos animales, estos perros van a perecer fulminados por el fuego de Dios cuando Elías, nuestro gran profeta, mande a pedir fuego del cielo. Y Jesús le echó por tierra todas esas ideas espectaculares que tenían los apóstoles, que tienen hoy algunos cristianos, ¿no? Todo vivir en la tercera ya, en el tercer cielo. Dice Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es ese día? Obviamente es la segunda venida de nuestro Señor. No es el Apocalipsis. O por lo menos es parte de algo de lo que dice el Apocalipsis. Hay gente que espera el Apocalipsis y no espera la segunda venida, porque no conectan la segunda venida con algunos relatos apocalípticos. ¿Se dan cuenta? Los separan y la Biblia, toda la Biblia, da a entender de aquel día del Señor. Lo dice el Antiguo Testamento y lo dice el Nuevo. Y ese día, y ahí está el error de muchos, y yo he estado también equivocado muchas décadas o un par de décadas más, de que la iglesia no va a pasar por la tribulación, por ejemplo, ¿no? La iglesia ya está pasando por la tribulación. Nosotros aquí estamos bastante libres, pero en otros países están siendo perseguidos y asesinados. Bien, pasamos de la persecución apenas Cristo empezó a predicar. Si no, pregúntele a los primeros cristianos del primer siglo, que eran sacrificados con los leones, prendidos fuegos, descuartizado por bestias, tirado de sus miembros por caballos,
y tantas cosas. ¿Cuál es el día del Señor? La segunda venida de Cristo, que va a venir en poder, va a venir a rescatar a su iglesia, a salvar, a terminar el plan de redención, pero también va a venir a juzgar como un juez. Antes vino como un salvador, ahora va a venir como absolutamente Dios y va a juzgar. Los discípulos tenían esa confusión y Cristo le iba a explicar, ¿sí? Veían la transfiguración, veían a Moisés y dijo, ya vino el Mesías, está Jesús, está Elías, ya está. Ahora sí, estos tres nos van a liberar de los romanos. Como quien dice, siempre nosotros los cristianos, y ahora no echemos la culpa solamente a los aquellos que no creen como nosotros, ¿no? Todos nosotros siempre tenemos una mentalidad materialista. Siempre cuando hacemos, no sé si a usted le pasó, ¿no? Cuando uno hace una obra de bien, capaz que no le pasa siempre. Como que algo en la mente le dice, bueno, ahora Dios te va a recompensar. ¿No le ha pasado eso? Sea sincero conmigo, piénselo tranquilo, media hora le dejo para que piense. No me deje solito en esto. Ya hoy le dije, usted hace una obra de bien y sale así, ¿no? Como más alto, más esbelto, ¿no? Como más cerca de Dios, esperando que Dios te recompense. Y ahí no hay recompensa, aunque Dios es bueno y nos provee, por más que nosotros lo hagamos para nuestra honra, Dios es bueno. Jesucristo murió cuando nosotros éramos pecadores y nos amó aún cuando nosotros éramos pecadores, dice Romanos, capítulo 5, verso 8. Pero siempre el materialismo, y seguramente, esto no lo relata la Biblia, pero la pregunta que ellos le hicieron, ¿sí? Los discípulos dicen, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Bajando del monte que vieron a su maestro transfigurarse y volverse como Dios absolutamente, ellos estaban pensando, es la nuestra. Israel va a ser libre, vino Cristo, vino el Mesías, vino Elías, vino Moisés, los mejores poderosos profetas. Moisés liberó al pueblo de Egipto, de la gran nación de Egipto. Elías liberó al pueblo de los profetas y sacerdotes Baales. Ya está. ¿Y qué le va a decir el Señor? Siempre el Señor nos tira un balde de agua fría. ¿Vieron? Algunos lugares dice que están llenos de fuego. El Señor, a nosotros, lo que leemos la Biblia y lo que queremos vivir una vida cristiana como Dios manda, que a veces no nos sale mucho, entonces era como una confirmación para ellos. En realidad, Elías sí apareció, pero no era el Elías que ellos buscaban, ¿no? No era ese Elías profeta que tiraba fuego, sino que era, dice Jesucristo, sigue diciendo verso 11, respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Verso 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Se dan cuenta? De Juan el Bautista. Elías, dice Jesús, hicieron lo que quisieron. Elías era el que estaba abriendo el camino al Mesías. A ese lo mataron, le cortaron la cabeza, todo por defender la santidad del pueblo de Israel. Por eso hay un paralelismo entre Elías y Juan, el Bautista, ¿no? Que los dos fueron llamados a luchar contra el pecado y más que nada de los gobernantes. Ellos dos también vivían en el desierto, comían cosas del desierto, animales, mieles y qué sé yo, no vivían como tendrían que vivir, ¿no? Como ellos se merecerían, porque eran dos grandes hombres de Dios. Entonces el Señor Jesús corrige el mal entendimiento, primero de los ancianos de Israel y segundo de los apóstoles que habían mal aprendido. Seguramente aquí adentro hoy o no hay gente mal aprendida, no es pecadora. No es que ellos entienden la Biblia así porque son pecadores y quieren
torcer la palabra de Dios. No, como mucha gente hoy en muchas iglesias están mal aprendidas, nosotros lo estábamos. Y todavía no es que tiramos manteca al techo, como quien dice. Seguimos aprendiendo como los apóstoles. Seguimos aprendiendo. El punto clave es cuando Jesús dice que Elías está, Juan el Bautista era para corregir profecías. Tenían que corregirlas. Elías estaba representado en Juan. ¿Por qué? Porque no es que había reencarnado en el cuerpo de Juan Elías, sino que era el mismo espíritu, ¿no? De poder, no tener miedo, de denunciar el pecado y tantas otras cosas. También lo dijo el ángel Gabriel en Lucas capítulo 1, verso 17, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Se dan cuenta cómo confirma la Biblia? ¿Quién era Juan el Bautista? No era Elías, pero tenía la misión de Elías. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Esa era la verdadera interpretación de la profecía entre Elías y Juan el Bautista. Eran hombres muy parecidos. Dice también Mateo 11:14, y si queréis recibirlo, está hablando el Señor, él es aquel Elías que había de venir. O sea que los apóstoles ya habían escuchado al Señor Jesús que hablaba que Elías iba a venir, pero en la persona de Juan, no reencarnado ni resucitado. ¿Se entiende? En la persona de Juan. Elías ya vino. Entonces, esta es una enseñanza que el Señor quiere dejar a sus discípulos, un discípulo que entienda la palabra de Dios. No que la tuerza, sino que entienda. Y sacarle el velo, ¿sí? A ellos y a todo Israel si era necesario. Entonces, hermanos, como dice Juan 1:29 aquí, como dijo Juan el Bautista, mirándolo a Jesús, dijo de él, ¿no? Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Elías, Juan y todos los profetas estaban en una sola misión, presentar a Cristo, siempre presentar a Cristo. Vamos a dar algunas aplicaciones, hermanos, rápido. Primero me gustaría aplicar esto, ¿no? Jesús mandó a callar, obedecer. Aunque el cristiano no entienda algunas cosas, el cristiano tiene que obedecer al Señor, no al pastor. No hace falta. Que no te haga falta que el pastor o alguien te exhorte. Obedece al Señor. Y así todos caminamos sin que nadie me tenga que decir lo que tengo que hacer. Ahora, a veces es necesario. Para mí es necesario que me digan lo que tengo que hacer. Pero maduremos. El Señor quería formar discípulos que entiendan la palabra de Él. Como dice 2 Timoteo 4:1. La misión de los discípulos hoy. Te encarezco delante de Dios que prediques las palabras, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Se dan cuenta? El mandato de Dios a ellos a callar. Hay que callar cuando hay que callar, pero también está el mandato de Dios que hay que predicar. Y le dice Pablo a Timoteo, inspirado por el Espíritu, que predique la palabra, no otra cosa. No sensacionalismo, ni cosas totalmente místicas, fantasías. Mire que los discípulos tenían para predicar cosas así, ¿eh? Habían visto al Señor, sin embargo ellos predicaban a Cristo y a este crucificado. Está muy de moda de hace ya 40 años ir por el mundo y contar el testimonio, si alguna vez el Señor te libró de la muerte, te libró de algo, está muy de moda. Pero tu testimonio no va a salvar a la gente. Deja de contar tu testimonio y contar el testimonio del Salvador. Ese es el testimonio que conlleva sangre, cruz, fe, arrepentimiento y todas esas cosas que ya hemos hablado. Nuestro testimonio puede crear falsas expectativas a la gente, ¿no? Alguien dice, yo tenía a mi hijo enfermo y el Señor hice tal cosa y di una ofrenda
y el Señor lo salvó. Wow, hay que hacer lo mismo, me toca a mí y hay que hacer lo mismo. No, mis hermanos, el Señor es soberano. Si hay alguien enfermo de tu familia, lo único que tenés que hacer es clamar por misericordia y Él te va a escuchar. Y si Él no hace ese milagro que vos esperás, Él sigue siendo Dios y vos seguís siendo su discípulo, su hijo, su redimido. Y tenés que seguir adelante. Por eso el Señor manda a callar, manda tantas cosas. Miren lo que le dice Pablo a los Gálatas. Pero si a uno de nosotros, un ángel del Señor, del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Dios manda a predicar el evangelio correcto, ¿sí? Confirmar a la gente en el verdadero evangelio, no en cosas raras, porque la Biblia dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Porque no se predica el evangelio. Dice Mateo 7:7. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar frutos malos. Mejor dicho, perdón, verso 18. No puede el buen árbol dar malos frutos sin árbol malo dar frutos buenos. El cristiano verdadero va a dar un proceso que va a dar frutos buenos. Al final de su vida, el Señor le va a decir, diste frutos buenos. No por su virtud, sino por el Señor. Mis hermanos, terminamos con esto, ¿sí? El Señor no quiere solamente creyentes informados teológicamente, ¿no? El Señor quiere creyentes que crean a Él y que le obedezcan. Por eso dice el verso 13, vea conmigo, entonces los discípulos comprendieron. Comprender. Si yo entiendo la palabra de Dios, mis hermanos, muchas cosas voy a poder tener victoria. Porque no solo la voy a entender mentalmente, sino espiritualmente. Yo voy a creerle al Señor. Y eso es poderoso en mí. Es poderoso. Por eso los apóstoles tuvieron victoria. Marcelo, los apóstoles fueron asesinados. Sí, pero hoy están en la gloria. Cumplieron el rol. Vos no tenés que ser asesinado. Yo tampoco, eso espero, ¿no? ¿O sí? Los apóstoles comprendieron. Tuvieron victoria. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice la Biblia. Bienaventurados los que creen, los que quieren creer, los que quieren comprender. Bienaventurados los que tienen hambre. Aquí la pregunta para vos, mi hermano, y para mí sería, ¿tenés hambre de entender la Biblia o no te interesa? ¿O venís a la iglesia sabiendo solamente lo básico? Y después luchás con un montón de pecados, con un montón, como decíamos cuando éramos pentecostales, como un montón de demonios que me atormentan. Es porque no nos interesa entender la palabra. Fíjese los apóstoles, cómo indagaban. Ellos habían visto hacer milagros tremendos y sin embargo, Señor, ¿cómo es esto de Elías y Juan? Señor, ¿cómo es esto de esto? ¿Cómo es esto? Indagaban porque querían saber, querían aprender. ¿Y saben qué? Entendieron y comprendieron la palabra. Por eso es que vivieron una vida de un testimonio intachable. Porque ellos indagaron. Porque tenían hambre y sed de justicia. De entender a Dios. Dice Proverbios 1:5. El sabio irá y aumentará su saber. El sabio oirá y aumentará su saber. Y el maestro estaba ahí paciente, intencionalmente, queriendo siempre enseñarles. Pero hablando de callar, hablando de silencio, el Señor ante Pilato hizo silencio, ¿se acuerdan? Pilato lo acusaba, y dicen de usted, dicen de vos esto, dicen lo otro, y él calló. Nada respondió, al punto que Pilato se maravillaba. El Señor que hizo con su voz, ¿no? Otra paradoja. El cielo y la tierra y a nosotros aquí. En un momento el Señor que sostuvo, dice Hebreos capítulo 1,
que sostuvo todo con su palabra y que sostiene todo con su palabra, una vez por amor, como dice Sofonías, tuvo que callar por vos y por mí. Por eso hoy estamos aquí, mis hermanos, porque Él hizo silencio. No, nosotros no vamos a obedecerle, nosotros no vamos a proclamar a viva voz que Él es el Salvador. Nosotros no vamos a obedecer cuando realmente tenemos que callar por amor, para que un hermano no se enoje, para no seguir una discusión con nuestro cónyuge, para si quizá yo pueda salvar a alguien y en ese caso yo tenga que menguar y quedar como un humillado que me ganaron la conversación o la discusión, si quizás yo podría con mi silencio ganar un alma y honrar a Dios que me pide que me calle y no seguir y causar divisiones. Fíjese nuestro maestro cómo cayó ante Pilato. Ahí él, como dijo una vez, podría decirle al Padre que mande muchas legiones de ángeles y no quedaba nadie. Sin embargo, él cayó. Aprendamos del Señor, ¿sí? Tanto ustedes como yo. Oremos. Señor, te damos gracias, porque nuestro Señor Jesús vino a cumplir todo lo que vos, Padre, le mandaste. Y lo cumplió. Y comió cuando tenía que comer, pero ayunó cuando tenía que ayunar. Habló cuando tenía que hablar, pero calló cuando tenía que callar. Señor, Él es nuestro Maestro. Rogamos que nos parezcamos a Él, que nos parezcamos a sus discípulos, porque sus discípulos, Señor, tenían hambre y sed de justicia. Querían conocer, Señor, querían profundizar en tu palabra, en tus mandatos, y así, Señor, a través de la fe eran transformados. Ayúdanos a nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.